Netflix sigue teniendo éxito, sigue siendo una de las series más vistas en el mundo. Era obvio, si se quiere, que dado que es una historieta muy conocida en la Argentina, iba a ser un impacto. Está bien filmada, está Darín, era lógico que fuera a ser tendencia aquí en Argentina, pero ¿qué le verán en otras partes del mundo? Porque se ha convertido en un éxito global, Dani. El furor del Eternauta es absolutamente mundial y es absolutamente increíble que en países tan alejados quizás de lo que puede llegar a ser la producción nacional en cuanto a lo que tiene que ver con lo audiovisual, sea una de las series más vistas. Hay que decir que debe ser más que el encargado de Francella, que también tuvo mucho éxito, pero en una plataforma no tan global como Netflix. Muchísimo, pero muchísimo, Rolando. Por ejemplo, te doy datos concretos de los países en los cuales el Eternauta está ubicada entre en las primeras 10 series más vistas. Por ejemplo, y vos te vas a asombrar de los nombres. En Australia, por ejemplo, está en el top 7. En Bolivia, top número 2. En Chipre, está en el puesto 4 de las series más vistas. En Francia, en el número 3. Hong Kong, que vos no te imaginás una producción argentina. ¿Qué sabrán lo de Hong Kong? Bueno, es universal. Es impresionante. Está en el puesto Estonia. número... ¿Qué podrán saber del Eternauta en Estonia? Mirá, la ven igual. Está en el puesto número 6. En Jamaica, en el puesto número 4. En Austria, en el 4. Bulgaria, en el 3. Dinamarca, en el 7º. Alemania, en el puesto número 2 de las series más vistas del mundo. ¿Puedo seguir? Y no es que no hay series apocalípticas, porque si bien el Eternauta fue precursora en términos de historieta, porque piense que fue escrita en el 57, cuando apenas Orwell había sacado La Guerra de los Mundos, recién comenzaba la locura del apocalipsis posible por invasores extraterrestres. Después el tema se trajinó y se trajinó y se trajinó, sin embargo, la historieta, que vuelve a ser reeditada después en el 75 y también fue un éxito, resistió con los años y vuelve a ser éxito ahora convertida en serie. Pero, y multiplicado por lo que tiene que ver con la globalidad de todo lo que significa hoy el mundo moderno en cuanto a las comunicaciones. ¿Te imaginas en Egipto en qué número está? En el número 3, claro. En Egipto. Claro. Pero es increíble. En la India también el número 3. En Letonia el número 5. Y también ahora se vuelven las miradas sobre quién era el autor, porque ya se sabe, una historieta la dibuja alguien, pero ¿quién pensó la historia que resistió tantas décadas? Germán Oesterheld, ¿sí? Un guionista de historietas que trabajaba en el circuito comercial, no es que era un guionista de arte. De hecho, el Eternauta fue publicado en una vieja revista de historietas que se llamaba Hora Cero, donde se publicaban muchas historietas nacionales. Germán Oesterheld, claro, todos sabemos que, bueno, que desapareció, que fue uno de los desaparecidos de la dictadura en la Argentina, pero cuando uno se empieza a meter un poquito más en la historia, no solo fue un desaparecido, sino que fue un desaparecido a quien hicieron deambular por diferentes centros de detención. Cuando lo secuestran, lo llevan al Vesubio. ¿Qué era el Vesubio? Para los que conocen el conurbano, Riccieri, Camino de Cintura, un centro de detención clandestino, uno de los por los que más gente pasó y menos gente sobrevivió. Estaba a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Lo vieron, porque hay algunos sobrevivientes que vieron a Oesterheld entre noviembre del 77 y enero del 78, o sea, al menos 2 meses estuvo ahí y los testimonios dan cuenta de que ahí fue torturado. En otro momento, no está claro las fechas, lo vieron en un lugar, piensen el humor negro tremendo de esta gente, que uno de los centros clandestinos le decían el Sheraton, quedaba en Villa Insuperable, en La Matanza. Ahí también lo vieron a Oesterheld. Hay otros testimonios que lo ubican en otros centros de detención clandestina. Pero la historia es todavía más dramática, casi digna de un guión del propio Oesterheld, porque sus 4 hijas y sus 4 yernos también están desaparecidos. Elena Sánchez es la esposa de Oesterheld, que sobrevive, imagínense la tragedia de esa mujer que pierde a su marido, a sus 4 hijas y al menos 2 de los nietos, porque 2 de las chicas estaban embarazadas. Fueron desapareciendo en diferentes lugares. Beatriz Oesterheld fue supuestamente abatida en un enfrentamiento. Diana Oesterheld desapareció en Tucumán
y hay testimonios que la ubican torturada en el departamento de la policía de Tucumán. Estela Westergel fue asesinada junto a su pareja en 1977. Marina Westergel fue secuestrada en San Isidro y estaba embarazada. Todas estas historias son historias que ahora reviven, pero que al salir de la dictadura fueron historias comunes, que van reviviendo como en una telenovela siniestra, van reviviendo cada vez que aparece un nieto desaparecido que rompe el cascarón que lo ha bloqueado y se presenta en Abuela de Plaza de Mayo y dice: yo creo que hay un secreto oscuro en mi familia, sáquenme sangre, háganme un ADN. Ahí en Abuela de Plaza de Mayo está Alejandro Pueblas. Así es, Rolando, y estamos con Manuel González Granadas, que recién te contaba que su historia también es muy fuerte en San Nicolás. Su madre lo mete en un ropero y prácticamente le salva la vida a él tan solo con 5 meses. A los 20 años... Antes de seguir, preguntale por qué era fan de los Pericos. ¿Por qué era fan de los Pericos? Te pregunta Rolo, Manu. Hola, Roló. Bueno, porque los Pericos eran una de las bandas de sonido de mi adolescencia, así que... ¿Y quién estaba en los Pericos? Mi hermano Gastón, el bajista, que sigue siendo el bajista de los Pericos. ¿Y vos lo sabías? ¿Cuándo lo supiste? En ese momento yo lo iba a ver sin saberlo. Exactamente. Lo supe a los 20 años. Sí. A los 26 de él y a los 20 míos nos enteramos que éramos hermanos. Vos no te debes acordar, pero en 1999 yo entrevisté creo que te entrevisté a vos y a tu hermano. Sí, y después la historia está contada en Sin Cadenas, el documental. Punto doc. Exactamente, está contada en Sin Cadenas en el documental de Coco Blaustein. Sí. Es verdad, sí. Y fue muy importante eso, digo, ese momento para poder empezar a hacer trascender esas historias. O sea, la mía y la de mi hermano, por supuesto, tiene además ese matiz novelesco de alguien yendo a ver a su hermano sin saberlo, pero en definitiva eso que se hizo en ese momento, digo, empezar a visibilizarlo como se hizo con tu programa en ese momento. Bueno, es que para primera la vez de abuelas y la difusión que aún continúa. En ese momento empezaban a ser mayores de edad y podían hablar, podían dar la cara. Por eso hice yo ese documental. Exacto, sí. También quiero que sepas, tal vez no lo hayas sabido, a lo largo de su historia. Tal vez no lo hayas sabido, pero por ese documental me dieron el premio Rey de España. Mirá lo que ganamos. ¿Viste? Muy bien, y bien merecido, bien merecido. ¿Qué sabían ustedes? Siempre, supongo fuera de aire... Que a los hijos y a las abuelas siempre las habrá... Respecto a lo que le ibas a decir... Siempre las habrá impresionado la historia de los Westergel, ¿no? Es una de las historias más trágicas que hay en el mundo de abuelas. Sí, por supuesto. Bueno, es que la tragedia toda, ¿no? Lo que quizás si alguien pudiese imaginar y escribir una tragedia, no creo que llegase a tanto, ¿no? O sea, pensándolo como en términos de ficción. La familia Westergel es, bueno, sí, es emblemática para la lucha de abuelas, para la búsqueda de abuelas, pero además porque la abuela Elsa estuvo en esta casa, habitó esta casa hasta el último de sus días buscando a sus 2 nietos. Igualmente, te digo, o sea, y está ella murió, no sabía. Que lo hablemos y lo puntualicemos ahí, sí. Pero sí, falleció Elsa, pero bueno, nosotros seguimos buscando a esos 2 nietos. Ahora, la nieta 139, que acabamos de encontrar en enero, en su familia hubo 7 desaparecidos. O sea, su mamá, su papá, sus tías, tíos y su abuelo. O sea que esto de la brutalidad de la dictadura, bueno, en estos casos se dimensiona en números, pero en definitiva cada vida es dañar muchas otras también, ¿no? Manuel, ¿y es verdad que se multiplicaron las consultas a partir del Eternauta? Sí. Nosotros en términos de organización del trabajo, si querés, para la búsqueda, la posibilidad de encontrar un nieto o una nieta se divide entre los que pueden venir buscando su identidad, ¿no? Que se motorizan a partir de esto, de que estamos hablando de esto ahora, de que la serie, por supuesto, y el suceso que generó, puso en el tapete, por suerte, nuevamente, este revisionismo que no tenemos que dejar de hacer nunca de nuestra historia, y hace que muchas personas dudan de su identidad y se acercan. Bueno, en ese núcleo de personas que dudan de su identidad o que consultan se multiplicó por 6.
en lo que va del estreno del Eternauta, con el comparativo que nosotros hacemos de lo que fue el mismo periodo del año pasado. Y respecto de personas que dan información sobre posibles casos de apropiación, o sea, alguien que sabe de un tercero, dice, mi vecino no es hijo de sus padres, o mi marido creo que no es hijo de mi suegra, eso se triplicó. O sea que sí, es ahora, parece increíble, ¿no? Porque que esos sucesos se dan solo cuando encontramos un nieto o una nieta. Cuando encontramos un nieto o una nieta, que ustedes saben, que además lo cubren como noticia, que se cuenta, abuela de Plaza de Mayo restituyó la identidad de un nuevo nieto o nieta, esos son los momentos que se dan picos. Ahí vuelven a aparecer muchos... crece mucho la cantidad de personas que se presentan o que entregan datos. Y lo increíble es que pensá que esa gente ronda los 50 años, porque estamos ¿cuánto? A un año del cincuentenario del golpe. Sí, tienen entre 46 y 50 años, o sea, el rango también es un poco relativo porque nosotros en algunos casos podemos saber cuándo nacieron o cuándo debieron nacer, pero no cuándo los inscribieron, así que muchas veces, muchos de nosotros podíamos no tener o podemos no tener, a los que nos hemos encontrado, la edad real nuestra. Por ahí estamos inscriptos un año después o un año y medio después, pero más o menos ese es el rango etario que buscamos. En realidad todos los que nacieron durante la dictadura pueden ser. Tal cual. Manuel Javier Díaz, voy a leer la frase que han publicado para aquellos que nos están viendo, por ejemplo, hoy, y están conociendo tu historia, además tremenda, la historia como tantas otras. Si naciste en noviembre de 1976 o entre noviembre de 1977 y enero de 1978 y tenés dudas sobre tu identidad o la de alguien que nació en esas fechas, contactate con Abuelas. Yo quiero decir algo. El hijo o la hija de Diana, que estaba embarazada de 6 meses. Claro. Y fue desaparecida el 7 de agosto del 76. Es decir, estaba de 6 meses, hay que hacer más o menos el cálculo cuándo podría haber nacido. Y en el caso de Marina, el hijo o la hija que nació, Marina estaba embarazada de 8 meses al momento justamente de su secuestro. Lo que pasa es que no hay ninguna referencia, en el caso de Marina no hay ninguna referencia cierta o más o menos cierta de algún centro de detención por el que haya pasado, porque una vez que se sabe algún centro de detención empieza a haber algún grado mayor de pistas. Claro, pero le sumo algo. Aquellas personas que tal vez tengan alguna duda, en ese rango de fechas hay 2 nietos o nietas que nacieron. Claro. Y que todavía las estamos todos buscando. Sí, les quisiera agregar a eso, que es verdad, por supuesto, en lo documental de la historia, que la complejidad de eso, que se suma a por qué nos cuesta tanto encontrarlos, es que ellos deberían haber nacido en esas fechas, pero no sabemos cuándo se los inscribió. Claro, o sea que en términos comunicacionales creo que es importante aclarar que no necesariamente tenés que estar inscripto en esas fechas para ser en caso... Tu documento es 30 millones y debería ser 25. Claro, o sea, ese desfasaje que se dio por la propia clandestinidad con la que se hizo esto, por la intención de sustituirnos la identidad, hace que muchas veces nuestra referencia de nacimiento no sea la real. Sí. Y por otro lado, también aspiramos a que justamente este suceso de la serie nos permita encontrar a... cualquiera de los 300 y además, que buscamos, ¿no? Y por los testimonios que, bueno, vos habrás escuchado más que yo, pero todos los nietos recuperados dicen que hay algo íntimamente que en la historia de ellos que no les cerraba, que no les cierra, que no les cierra, que no les cierra. Imagínate la bomba que debe representar para hoy, para los últimos nietos recuperados que tienen 40 y pico de años, cuando se enteran que pasaron 40 y pico de años engañados. Sí. Es algo que a mí me toca incluso en este momento hacer o llegar a esa instancia de decirles o entregarles el resultado del Banco Nacional de Datos Genéticos en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. O sea, es el Estado argentino el que les da la información, esa información que es esa bomba que vos decís. ¿Y todos lo viven bien o hay gente que lo vive mal? En los últimos casos que resolvimos... No, o sea... También hay que diferenciar entre un caso en el que vino buscando
tratar de encontrar esa respuesta, y en un caso en el que nosotros abordamos a la persona porque por una investigación documental podemos determinar que probablemente fue apropiado o apropiada. Entonces ahí la referencia es muy distinta para esa persona. Algunos ya tenían dudas o tenían certezas. Algunos te dicen, mira, yo ya sé que no soy hijo de quienes me criaron, quiero saber si soy hijo de desaparecidos. Otros te dicen, no, yo soy hijo de mis padres. Y finalmente después terminaban siendo hijos de personas que fueron desaparecidas durante la dictadura. Entonces los casos tienen un abanico muy grande de respuesta. Sí, ante y esa cada uno situación. lo procesa como puede, me Sí puedo imagino. decirte, porque claro, cada uno lo procesa como puede, cada uno tiene su propia vida ya que les determina muchas de las acciones que van a hacer o cómo van a reaccionar en ese momento. Lo que sí pasa es que con el tiempo, a veces inmediatamente y a veces a la semana y a veces a los 6 meses, hay una necesidad imperiosa de esas personas de querer saber más sobre su verdadera identidad, de conocer a su familia biológica, de saber quién fue su mamá, su papá, cuál era su verdadero nombre. Y además en estos tiempos se suma como dato también de relevante de cuál es el daño que la dictadura hizo cuando se apropió bebés. Recordemos que nosotros tenemos una sentencia del año 2012 que justamente se conoce como el Plan Sistemático de Robo de Bebés, que determinó que en la dictadura hubo un plan para robarse bebés. Había maternidades clandestinas, había la orden claro, de que si las mujeres estaban embarazadas, sostenerlas con vida hasta el momento del parto, y todas esas mujeres están desaparecidas. Ahora, en ese plan de robarse bebés, por supuesto que cuando a vos te aparece esto en tu vida, o sea, bueno, una cosa es que digan que eso pasó en mi país y otra cosa es que digan vos sos uno de ellos, ¿no? Claro. Manuel. Entonces, el procesamiento de cada uno de nosotros es muy dispar, pero todos llegamos al mismo punto, todos llegamos a que nos hace bien saber la verdad. Sí, claro, siempre. Manuel, te agradecemos mucho el testimonio. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Rolando, un abrazo. Gracias. Nosotros vamos a ir a